Eladio, muchas gracias la gentil presentación. Estimado público, agradezco su presencia acá y vengo pues atendiendo la gentil invitación de mi querido amigo Eladio. En verdad, en los primeros meses de este año me dediqué a investigar en el archivo histórico, el archivo de la memoria de San Juan de Pasto, de la Universidad de Nariño. Este tema que de pronto es conocido, pero a su vez tiene varias aristas. La moneda pastense, la moneda de San Juan de Pasto, su efímera producción de 1822 y efectivamente su desaparición. Bien, en ese sentido es importante en principio que nosotros tengamos un antecedente a la circulación y producción de las casas de amonedación hispanoamericanas y sobre todo justamente al tipo de moneda que acá en América, en las provincias españolas americanas se crea. En el siglo XVI efectivamente en América se instalan una cantidad importante de casas de amonedación sobre la base de un marco legal. ¿Cuál es ese marco legal? La pragmática real de Medina del Campo, establecida en 1497. Esta pragmática, esta reforma monetaria de Medina del Campo determina que se batirán en América, se batirán en las provincias de ultramar, ¿no es cierto?, monedas que sean exactamente iguales en peso, ley y fino a las peninsulares. En la metrópoli ya existía el proceso del bimetalismo, me refiero los reales de A8, el sistema octomonetario octogesimal, sustentado sobre la onza, ¿no es cierto? O sea, 8 reales una onza, 4 reales, 2 reales, 1 real, medio real y posteriormente surgirá el famoso cuartillo de real que también se le conocerá con el nombre de calé. De hecho, este bimetalismo también dio lugar a la incorporación de la moneda emblemática junto con el real de A8 que fue la onza castellana, la moneda de oro. 8 escudos o la onza castellana, 4 escudos, 2 escudos, el famoso doblón, que hasta cierto punto se generaliza en nombrar doblón de A8, doblón de A4, doblón, pero efectivamente su semántica es doblón o 2 escudos. Y finalmente la moneda de un escudo. No se dieron medios escudos. Los medios escudos posteriormente se crearán ya cuando se establezcan los Estados-nación, luego del proceso independentista. En ese sentido, la primera casa de acuñación que se establece en América es efectivamente la Casa de Moneda de la Nueva España en México. Y a partir de este instante, la producción de moneda es sobre la base del formato, por así decir, de las recortadas o macuquinas, la moneda recortada o macuquina. Incluso viene de los términos quichuas, maqui, mano, cuna, origen, maca y cuna, hecha a golpe de martillo, sin el proceso de tecnificación, que posteriormente lo vamos a ver, una moneda muy rudimentaria, pero de un interesante epígrafe y de interesantes elementos simbólicos, como podemos apreciar las columnas de Hércules, las olas del mar, emblemáticas incluso hoy por hoy en el actual escudo de armas de España, ¿no? Y evidentemente también están sus denominaciones. Aquí podemos ver efectivamente el año de acuñación, 1654, la P corresponderá a la marca de la ceca. Cuando hablamos de ceca es la casa de moneda, en este caso será Potosí, Antonio de Ergueta, el famoso ensayador de la casa de Potosí y Plus Ultra, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, también la monedación respondía a la marca de la casa de acuñación y también a la marca del ensayador para que se cumpla o para que se verifique o para que se autentifique que efectivamente la moneda cumplió con la fineza del metal que estableció la reforma monetaria de Medina del Campo, me refiero 0,900 de fino para el oro, 0,900 de fino para la plata. La tecnificación de las casas de las cecas americanas efectivamente va de la mano con la incorporación de una interesante y a mi modo de ver hermosa tecnología, heredada de la casa de Hallen Tirol. Esta tecnología, evidentemente a partir de 1728, ¿no?, logra la incorporación de la prensa de acuñación, la cisalia, la máquina de acordonar, que son elementos que ya dejarán de lado a la acuñación a martillo, sino que será una acuñación industrial, una acuñación con caracteres mucho más legibles, con caracteres mucho más definidos, que incluso impedirán la falsificación devenida de la mala factura de las macuquinas en el proceso de su consecuente recorte. Bien,
En efecto, estas casas de acuñación, a partir de 1728, realizarán los reales colunarios, ¿no es cierto?, para la moneda de plata y los escudos también llamados peyorativamente pelucones, peluconas. De ahí justamente vemos el adjetivo, quizá hoy bastante socializado en respecto a su nombre de pelucón, pelucona, porque era una moneda que no estaba al alcance de la gente común, de la gente como uno, sino de una superestructura social. Aquí podemos apreciar efectivamente un interesante Real Día 8, hablamos de este aporte simbólico, un mensaje de identidad, porque la moneda no solamente es un medio de cambio, sino que es una mensajera de ideas, ¿no? Entonces, aquí vemos los dos mundos, el nuevo y el viejo mundo, rematados por la corona española, debajo las olas del mar, y butraque unum, que quiere decir todos somos uno, para simbolizar el poderío del imperio español de aquel momento. En efecto, la famosa moneda pelucona, aquí la vemos al rey, ¿no?, con una peluca bastante importante a la usanza de los personajes representativos de la sociedad de aquel momento. La prensa de acuñación, acá abajo tenemos una interesante prensa de acuñación, cuando se den una vueltica por el museo van a ver, que permitió ya la creación de moneda perfecta, una moneda circular, con cordoncillo al canto, ¿no?, y con caracteres, como habíamos dicho, perfectamente más legibles. Bien. En tiempos de Carlos III, se dispone el cambio de la morfología de las monedas colunarias, las cuales son sustituidas por las monedas de busto. En efecto, la moneda de busto es una pieza muy representativa que permanecerá durante todo el periodo de dominación español, es decir, hasta Fernando VII, en las provincias españolas en América, y en el caso de la moneda pelucona, sus cambios en este caso no se evidencian, permanece tal cual. Entonces, se integra el Real Día 8 de busto en las monedas efectivamente americanas, y estas evidentemente desaparecen con el proceso de construcción de independencia, ¿no?, y el camino que toma América en la búsqueda de un cuño de identidad americana. Bien. De hecho, los procesos independentistas en América, motivados por las corrientes de la Ilustración y los conceptos ideológicos que marcaron la Revolución Francesa, dieron lugar a que las antiguas capitanías, reales audiencias, virreinatos y demás estructuras administrativas de la antigua metrópoli establecidas acá en las provincias de ultramar, se transformaran de a poco, ¿no es cierto?, en estados libres, en estados-naciones libres y en repúblicas independientes. La famosa búsqueda de un cuño identificativo, ¿no? Varias batallas se dieron efectivamente para la construcción de este proceso de independencia, ¿no? En estas batallas los ejércitos revolucionarios a veces vencían, a veces perdían, los ejércitos realistas lo propio. Bien, ahora, con este antecedente, es importante comentar qué es lo que pasó en Pasto. De alguna manera, Pasto es parte de nuestra identidad, si es que vale el término. Audiencia de Quito, Presidencia de Quito determinaron que Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chapachisqui y Huarchicona sean contextos de la Audiencia de Quito. Administrativamente, económicamente, políticamente, Pasto se debía a la Presidencia de Quito. Las disposiciones salían desde acá. En ese sentido, ¿no es cierto?, todo este proceso dio lugar a resistencias. Pasto mantuvo una férrea resistencia al avance de los ejércitos revolucionarios. Pasto fue prácticamente la ciudad, la última que claudicó a finales de 1822. Devenida, de hecho, por los antecedentes de la famosa batalla de Pichincha y todo lo que ocurrió aquí cerca, efectivamente, en el proceso de construcción y búsqueda de una identidad americana. Bien. Así, Pasto se veía en la urgencia de buscar cómo mantener a su ejército, el famoso Numancia. En principio, la corona española había dispuesto que la Casa de Moneda se establezca en Quito. La idea era rescatar implementos, plata, etcétera, etcétera, de la ceca payense, de la ceca de Popayán, ¿no?, para, fuera de los alcances de los ejércitos revolucionarios me refiero,
para establecer en Quito una casa de acuñación. Pero evidentemente esta empresa no era muy sencilla. Ya hemos referido al tema de la batalla de Pichincha, ya hemos referido a que ya la campaña del sur iba tomando sus frutos y varios de los contextos de lo que actualmente el Ecuador, hasta 1821, ya habían sido proclamadas su independencia, por así decir. Así es que, efectivamente, hay varios documentos en el archivo referido, en el archivo de la Universidad de Nariño, del archivo de la memoria, en que se establecieron estos bandos circulares y demás documentos con la intención de establecer, vuelvo y repito, en Quito esta casa de acuñación. Uno de esos documentos refiere a que efectivamente ya se dispone el traslado desde la ceca payense, vuelvo y repito, desde Popayán, entre eso estaba el volante de acuñación. Y las relaciones históricas refieren a que tenía un peso importante, a que efectivamente no era tan sencillo llevar a Quito la prensa de acuñación. En ese sentido, ya en Pasto incluso se habló de la intención y se estaba haciendo, según los documentos encontrados, ambientaciones adecuadas para establecer allí en San Juan de Pasto, en el Cabildo de Justicia y Regimiento, esta ceca de amonedación provisional. Provisional tanto por su corto periodo de tiempo, como también porque debía provisionar a los ejércitos realistas, sobre todo al Numancia. En ese sentido, ¿no? Ya, como habíamos dicho, se hacen estos famosos arreglos, se dispone incluso de dinero ahí en el Cabildo de Justicia y Regimiento para establecer esta ceca provisional. El tema de los operarios. Había un profesor de Numancia, un profesor de latinidad. Este profesor de latinidad en reiteradas ocasiones había sido dispuesto que se traslade a Quito para efectivamente integrarse a un equipo de trabajo efímero, ¿no?, que se establecería, vuelvo y repito, acá. Eso no ocurrió. De hecho, muchos de los operarios de la antigua casa de Popayán estaban huidos. Ya para el 21 Popayán había sido tomado por los ejércitos independentistas, ¿no? Y así las cosas se replegaron a Pasto, que era, vuelvo y repito, el último bastión del ejército español, ¿no? Y efectivamente se aglutinan allí los varios operarios de la ceca payense, y entre esos está Manuel Antonio Lave, ensayador payense, que es prácticamente el protagonista de esta interesante producción pastense. No digo pastusa porque es un término peyorativo. Ya, bien. Así las cosas, las informaciones históricas, lo encontrado, refieren al famoso punzón. Pero resulta que no es un solo punzón, las relaciones hablan de punzones. De allí incluso las variedades que existen, dos, al parecer hasta ahora encontradas, estudiadas, analizadas, catalogadas, de la producción pastense. Dos tipos de reales de a dos, que no tienen cambios importantes, que no sean algunas características diferentes en interespacio, que no sean características diferentes en las, vuelvo y repito, rodando la palabra, características del epígrafe, pero no más que eso. Quizá una más cruda, una menos cruda, cosas de esas. Entendamos que estamos hablando de una producción relativamente hecha por necesidad, al apuro y con una premura, si es que vale el término de así decirlo, ¿no?, para efectivamente detener el avance de los ejércitos revolucionarios, ¿no?, y mantener aún todavía a Pasto en manos de la causa, digamos, del proceso, perdón, de los españoles. Bien, con estos antecedentes, nosotros podemos anotar que, porque incluso hay algunas versiones históricas que refieren a que Pasto no tuvo casa de acuñación. No, Pasto siempre sí tuvo casa de acuñación. Y esta casa de moneda, que también es importante incluso mencionar ya a los textos de numismática, no es la casa de Pasto, no puede conocerse como la casa de Pasto, sino con el nombre completo. La Casa de Moneda Nacional de Popayán en Pasto. Con producción hecha efectivamente en Pasto sobre la base de circunstancias históricas, pero es la Casa de Moneda Nacional, me refiero, de la de Popayán, que se traslada a Pasto para hacer esta interesante producción. Funcionó en 1822 en el consistorio municipal, en el Cabildo de Justicia y Regimiento, que es exactamente lo mismo, ¿no?, y ocupó los terrenos de lo que hoy conocemos con el nombre de la Casa de Don Lorenzo.
No sé si hemos estado alguna vez en Pasto, ubiquémonos imaginariamente en la Plaza Nariño, y vemos ahí una construcción religiosa. Hacia el costado derecho de la esquina vamos a ver una construcción relativamente nueva, de un geometrismo arquitectónico relativamente nuevo, pues ahí es la casa de don Lorenzo, y ahí funcionó el Cabildo de Justicia y Regimiento. Ahí se estableció las salas de ensayo, las salas de acuñación, el volante de acuñación efectivamente produjo ahí, solamente con el punzón payense, con los punzones payenses en denominación de reales de a 2. No era posible trasladar el resto de la tecnología para hacer amonedaciones más grandes, incluso por una sencilla lógica. La amonedación de reales de 2 era sencilla de circulación, la moneda de reales de a 8 demandaba una mayor inversión, ¿no? Y efectivamente las situaciones y circunstancias que se tenía ahí eran bien graves. Entendamos también otra circunstancia, de que la ceca pastense, la casa de Pasto, ¿no?, la amonedación que se hace es recogiendo los metales de los templos religiosos y las contribuciones de los pastenses en función de los impuestos y demás. Un relativo problema que dio lugar incluso a una producción también baja. Ahora bien, no se hace con el busto de Fernando VII. ¿Por qué razón no se hace con el busto de Fernando VII? Se hace con el busto de Carlos IV. Y adicionalmente a eso, no responde a la ley de 0.900, sino que se hace en ley de 8 a 9 dineros. No se hace con el busto de Carlos IV porque recordemos que para 1822, de hecho ya España había sido invadida por los franceses, ¿no? Ocurre el famoso trienio liberal, varias circunstancias un poco engorrosas de comentar, pero que determinaron la caída del absolutismo. La invasión francesa determinó que incluso José Napoleón, alias Pepe Botellas, tenga mucho que ver por ahí, se le obliga a replegarse a Fernando VII hacia Córcega y Cerdeña y demás, ¿no es cierto? Después vienen en cambio los carlistas e incorporan nuevamente la recuperación de todo este proceso español, la recuperación de su identidad española, ¿no? Entonces, ese famoso trienio liberal y la constituyente de Cádiz dan lugar incluso a un epígrafe muy particular que tiene la moneda pastense, que dice: Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución, respondiendo a estas circunstancias. Vuelvo y repito, en principio la invasión napoleónica a España, la salida de los franceses, la recuperación de la Constituyente de Cádiz y demás. Siempre una fidelidad realmente bastante absoluta de parte de los pastenses, de parte de Pasto, hacia la corona española. No querían realmente ellos hacerse a la causa independentista, y prueba de ello incluso es que fueron prácticamente la última ciudad, que vuelvo y repito, que declaró la adherencia a la causa revolucionaria. De hecho, Pasto se ve obligado a claudicar, se ve obligado ya a adherirse, insisto en esto, en la causa independentista, después de la famosa Navidad Negra. 24 de diciembre de 1822, las fuerzas revolucionarias arremeten contra la población pastense. A decir de los textos de la época, refieren a que las 3/4 partes, niños, mujeres y ancianos, fueron pasados por las armas por los ejércitos revolucionarios al mando de Mariscal Antonio José de Sucre. Que eso sería motivo algún rato de un interesante conversatorio, la famosa Navidad Negra. Bien, la ceca de hecho fue desmantelada con esta circunstancia. La producción pastense solamente se hace en 1822. De hecho, también se refiere a que se provocaron saqueos, muchos de los documentos incluso desaparecieron, y definitivamente la ceca pastense cierra sus puertas a partir de 1822, ¿no? Y este era el personal que allí trabajaba, lo dicho. Popayán ya había sido tomado por los ejércitos revolucionarios, ¿no? El personal estaba huido, estaba escondido, se replegaron hacia Pasto. En Pasto se adhieren a estos profesionales, ¿no? Joaquín de la Peña, Franco Arcos y un ilegible Velasco. De hecho, aquí está este famoso juez de balanza, muy reiterado en los documentos de la época, Vicente Cobo, el famoso profesor de latinidad, que de alguna manera no quería trasladarse a Quito, decía que Quito las cosas son muy caras, etcétera, 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 pero no se dio esto. Y simplemente no se dio, vuelvo y repito, la prensa de acuñación tenía un tamaño importante, Quito tenía más posibilidades de adherirse a la causa revolucionaria, ¿no? Y efectivamente se veía mejor, y más que todo el objetivo principal era abastecer a Numancia, al ejército español.
En ese sentido, este personal trabajó, como les había comentado, en la seca pastense, y estas son las características del numerario de allí. Aquí está el busto de Carlos IV, lo dicho, Fernando VII, ni siquiera se cumple con el rigor de que diga el séptimo en romano, sino que está en arábigos, por la gracia de Dios y la Constitución. Y aquí está rey de España, ¿no es cierto? Y está la denominación, Reales de A2, Manuel Antonio Lave, el ensayador payense, que efectivamente ensayó esta monedación en baja ley, como ya hemos dicho. Los problemas y circunstancias de la guerra obligan pues a que la moneda se baje su ley de fino. La ley de fino era 0,900, se baja a ley de 8 a 9 dineros, ¿no? Bien. ¿Dónde estaba ubicada la seca payense? Perdón, la seca pastense. Ya. Nos es un poco familiar este edificio, ahora es un centro comercial, por acá queda el centro comercial Benalcázar, también. Este es el Cabildo de Justicia y Regimiento. Evidentemente este edificio, como vemos, responde a una arquitectura bastante modernista, edificio geométrico, pero en estas tierras estuvo en efecto la seca de Pasto, ¿no? Aquí vemos una fotografía muy bonita de la Plaza Nariño, ¿no? En donde vemos, aquí está el templo religioso que les había referido, viene por acá y es en esta esquina donde estuvo la seca de San Juan de Pasto. Muchas gracias, no quería mucho abundar en información. Si hay alguna pregunta más bien ahí para desplegar alguna duda, algún comentario, alguna que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias, la gentileza. A la orden. Ya. Ya. Del Paraguay. Ya. Las amoneraciones que se generan efectivamente hasta antes del siglo XIX, de hecho responderán a la pragmática real de Medina del Campo e incluso a la pragmática que definió un ligero cambio en las monedas cuando cambiamos de las colunarias a las de busto. De hecho, hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar sobre producciones que se hacen en la parte de Argentina, Paraguay, Uruguay. Hay algunas, incluso unas muy bonitas monedas y medallas de proclama y jura, porque de hecho cuando un rey fenecía, venía otro, era vive el rey, bueno, qué pena el rey, vive el rey, sigue el rey, ¿no es cierto? Ya. En ese sentido, incluso hay unas muy bonitas acorazonadas que se sacan en Potosí que pertenecen a esta proclama y jura. Me gustaría mucho conocer en detalle cuál sería esa moneda que usted refiere. Con muchísimo gusto le invito a que sea mi amigo en Facebook, que ahora es un idioma universal, como para podernos meter a conversar realmente amplio. Me pase la fotografía para ver de qué se trata. Quizá usted me recuerde qué epígrafes tiene o qué grabados tiene como para poder dar una mejor explicación, porque vuelvo y repito, hay una interesante producción de monedas de proclama y jura, hay monedas, hay medallas de proclama y jura, hay también monedas que se van batiendo al margen un poco de la ley, incluso hay una cantidad interesantísima de monedas falsas. Hay mucho que hablar por ahí. Si usted me dice qué características tiene como para tener un mejor acercamiento, gracias. Ya, a la orden. Ya. El Numancia. Ya. Bien, la primera pregunta. Ese era mi objetivo, encontrar los reportes de tesorería de la acuñación, cuántos marcos de plata fueron fundidos y demás. Pero lamentablemente, como dije en la última parte de mi intervención, Pasto fue saqueado. Entonces, muchas de las relaciones históricas de finales del 22 y comienzos del 23 no las hay. He buscado incluso en la curia, Popayán, y lamentablemente no hay más
más que lo que logramos rescatar ahí, que es bastante, ¿no? Es bastante, hay documentos muy bonitos ahí que refieren al señor Cobo, que refieren a Olave, que refieren al punzón, que refieren al derrotero de la máquina de acuñación que sale desde Popayán, ¿no? Hay cosas muy interesantes por ahí, pero que lo que hacen es cumplir con el objetivo de la investigación. Me refiero a confirmar que efectivamente Pasto tuvo casa de acuñación y que la casa de moneda, que incluso no sabíamos dónde está, ahora sabemos dónde estuvo, que es en la casa de Don Lorenzo. Ese era un tema también que estaba efímero. Hay algunas publicaciones, pero no establecían en dónde, ¿no? Y el ubicar físicamente el contexto es importante porque nos ayuda a recuperar esa memoria histórica. Me perdona cuál era la segunda pregunta, ya me fui yo con devaneos. Ah, ya. Ya, muy bien. El objetivo. Siempre sí. Ya. Las relaciones históricas apuntan a que Pasto tenía serios problemas económicos. Pasto estaba, de alguna forma, perdonen la expresión que voy a decir, amenazado con la llegada de las fuerzas revolucionarias. Pasto sentía la necesidad de mantener su ejército, las autoridades ocupaban para que eso suceda, y efectivamente la escasa producción que se hizo ahí sirvió para abastecer a Numancia. Pero bueno, ahí hay una figura interesantísima, Agustín de Agualongo, que también sería motivo de algún otro conversatorio para reivindicar a este mestizo, bueno, reivindicar en el sentido de lo que él hizo para tratar de mantener el bastión allá en Pasto, ¿no? Y que bueno, efímeramente eso no ocurrió, sino ya el 24 de diciembre se definieron las cosas en el lado contrario. Perfecto, sí, así es. Sí, así es. Ujú. Mire lo que dice usted, es interesante, me suelta la lengua. Pasto incluso dice, ¿cómo así se llama Plaza Nariño? ¿No es cierto? ¿Por qué se llama Plaza Nariño si no responde a nuestra identidad? Tuve oportunidad de hablar con Isidoro Medina y con gente de allá, ¿no? Un poco para tener el acercamiento de su identidad respecto de la seca de Pasto. En principio nadie me daba mayor información, pero ya después el tema un poco como que levantó la curiosidad. Y los pastenses saben que tuvieron casa de acuñación. Y alguien por ahí me dijo, esto debería llamarse Agualongo, la plaza de Agualongo, no la plaza Nariño, ¿no? Porque Nariño incluso en algún momento se refirió de una forma peyorativa a los pastenses. Él les dijo pastuzos brutos. Entonces de ahí viene el término pastuso, ¿no? Entonces, este tipo de acercamiento a la moneda, a estos hechos históricos, justamente nos hacen aclarar algunos términos, algunas circunstancias históricas que nosotros las usamos del día a día, las tenemos como, bueno, ya me voy a Pasto y voy a ver a los pastuzos, no, me voy a Pasto y voy a ver a los pastenses. Sí. ¿Alguna otra pregunta quizá? Totalmente de acuerdo. No, a ver, retrocedamos. Bien. Las monedas de Fernando VII, de hecho, deben tener el busto de Fernando VII, ¿no es verdad? Esta moneda no tiene el busto de Fernando VII, es el busto de Carlos IV. ¿Por qué razón? Como habíamos comentado, se dispone el traslado de pertrechos, herramientas, punzones, crisoles, todo el sortilegio y herramientas, ¿no es cierto?, de la casa payense, de la casa de Popayán, en principio, volví y repito, querían llegar acá a Quito, pero no ocurrió, sino hasta Pasto. En ese sentido, por aquí creo que está. La relación histórica refiere a esto. Si me dan un minutito nomás. Ya. Y dice así. Propicio siempre a favorecer el fiel cumplimiento, salvo los primeros, exigirá solo la tropa muy precisa y esta será atendida para las raciones. Estamos hablando de la provisión de dinero. Sin invertir nada a la contribución en extraordinarios. Si no se aliase conforme con lo que propongo, ese muy ilustre ayuntamiento y virreinato se servirá contestarme el por qué no se quiere racionar la tropa sin que la comisión nombrada para el cobro, para mi contentación, pues que pertenece tanto al ilegible, estoy diciendo tal cual está la relación, y en caso de negarse
puntos suspensivos. Me manifestarán si se obligan a la conservación de unos punzones para que no sean invadidos por el enemigo, pues al rey le interesa su conservación más que al pueblo, que al ser sus dominios y primeros ventajosos. Me estoy refiriendo que la monedación de Popayán, efectivamente la última se hace con la figura de Carlos IV, ya no se hace con Fernando VII, ¿no? Y de ahí viene efectivamente el busto que podemos ver, y como eran muy cercanos a todas las disposiciones españolas, no dice Fernando VII por la gracia de Dios, rey de España y de las Indias, etcétera, 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 sino responde a esa famosa hecha circunstancia histórica que es el trienio liberal. Después de la invasión francesa, después de la recuperación de Fernando VII al trono a la corona española, no, Fernando VII por la gracia de Dios y la Constitución. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta quizá? A ver, al orden. Ya, sí, sí, está bien. Ya, ya. Así es. Ya. Gracias a la corrección. No, está bien, sí, perdón. Sí, es una cantidad importante de gente, no hablemos de las tres cuartas partes. Sí, está muy bien. Y en verdad, hay incluso, me suelta también la lengua, hay en San Juan de Pasto hay una calle del Colorado, que se dice que ahí justamente bueno, se colocaron los cadáveres después de lo ocurrido la Navidad Negra, la famosa calle del Colorado. Ajá. Y en el Guaitara también lo propio. Ajá. Exactamente, hartísimas mujeres. Sí, sí. Le agradezco mucho su gentil intervención porque me ayuda un poco a tomar este tema un poco sensible de la Navidad Negra. Muchas gracias. Ujú. ¿Será que tuvo Pasto 5.000 habitantes para aquella época? Sí. Ajá, ajá, por ahí. Sí, perdón la exageración. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, varios comentarios. Sí, ya. Son solamente monedas reales a dos, exactamente. Sí, es interesante lo que nos refiere Eladio. Ya, pero entendamos cuáles fueron las circunstancias históricas, las circunstancias incluso logísticas que se tuvo para esta monedación. Entonces, se contaban con unos punzones, ¿no? Ya, los procesos, los grabadores y demás, ¿no? Entonces, tal vez se les hizo un poco difícil el hacer aquí el séptimo con romanos, ¿no? Fue una monedación, no quiero decir al apuro, pero fue una monedación mediática, una monedación de necesidad, de urgencia, ¿no? Entonces se cometió este interesante agregado numismático, diría yo, que le da de hecho un valor importante. Esta moneda no es cualquier moneda, incluso parte hasta en el proceso de construcción de nuestra identidad. Porque de alguna manera Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chapachisca, Huarchicona fueron contextos de la antigua audiencia de Quito, de la antigua presidencia de Quito. Incluso en esos años ya se llamaba Ecuador acá, pero por el tema de la línea ecuatorial no más, ¿no? Se les llamaba los territorios del Ecuador, ¿no? Ya como Estado de Ecuador, evidentemente sabemos cuándo surge, a partir de 1830, pero etcétera, etcétera. Pero, ya yendo al tema numismático, esta moneda siempre va a despertar mucha curiosidad por parte de los coleccionistas y siempre en el campo, ya hablando en el campo histórico, numismático, nos va a llamar la atención por sus interesantes características históricas, logísticas, administrativas y políticas que dieron lugar a su consecuente circulación. Y efectivamente la casa de amonedación, la casa de Pasto, de alguna manera se reivindica porque ya tenemos encontrado el lugar en donde existió, que era el Cabildo de Justicia y Regimiento, hoy por hoy la Casa de Don Lorenzo en San Juan de Pasto. ¿Alguna otra pregunta?
Pasto. Ya, bueno, son los ejércitos realistas los que acometen con el traslado, ¿no? Entonces, si me permites, en efecto, vamos a encontrar aquí cómo es que se traslada. Bueno, en concreto, la relación habla que, más o menos dice así, es un uso de un peso grave, dice más o menos la relación, que pesa algo más de 21 varios puntos y la marca arroba. Y no nos dice la relación, no nos ha dejado avanzar en 3 días más que una determinada cantidad de kilómetros que a nuestro pensamiento era relativamente corto. En ese sentido, esa relación que establecen en el proceso de traslado que se hace, el ejército realista hace justamente este transporte, este derrotero, ¿no? Da lugar a que las autoridades de Pasto y las autoridades españolas definitivamente, ¿no?, den el visto bueno para que definitivamente se quede. Además de eso, ya había una inversión de dinero en las salas de ensayo, como había dicho, ¿no?, en las salas de monedación y en todo lo que significaba el invertir para hacer esta monedación pastense. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, sí, claro. Ya, en principio, la Casa de Quito, a partir de la creación del Estado-Nación de 1830, con Juan José Flores, dispone, pues, efectivamente, su instalación. La Casa de Quito solicita el apoyo de la teoría del ensayo, de la teoría de, bueno, toda la parte técnica de la monedación, la cual es negada, y prácticamente la CECA de Lima es la que entrega toda esa información, ¿no? Entonces, parece que de pronto hubieron algunos, digamos así, un poco estamos hilando muy fino, un poco de resentimientos en esos momentos, ¿no? Además de eso, incluso si es que vamos a hablar de la Casa de Quito, hubieron ciertas burlas a la creación de una casa de moneda en Quito en aquel momento, ¿no? Evidentemente, la disposición de Flores no era antojadiza. La disposición de Flores estaba sobre la base de una antigua disposición de Simón Bolívar para establecer aquí en Quito una casa de acuñación. Y esta casa de acuñación, la CECA de Quito, prácticamente inicia su proceso de amonedación en 1833, ¿no? ¿Con qué? Con el recogimiento de la plata de los templos católicos, con el recogimiento de oro de particulares. Las amonedaciones, los reales que se acuñan en el 33, incluso hay algunas fallas. El volante de acuñación se rompe en varias oportunidades, como podemos ver abajo en el Museo Numismático, ¿no? El volante de acuñación se rompe en algunas oportunidades, ¿no?, y da lugar a una acuñación a martillo. La acuñación de Quito era muy rudimentaria en ese sentido, ¿no? Y lo que fue propicio para que se establezcan incluso en Quito varios monederos falsos. A decir de las fuentes documentales, y ahí sí no hay exageración, en Quito solamente existieron cerca de 200 talleres de monederos falsos, según Alfredo y Piedad Costales. 200 talleres de monederos falsos. O sea, entendamos que efectivamente las amonedaciones en el proceso de transición desde la colonia a la república van a ser muy curiosas, muy interesantes y en unas circunstancias muy particulares, ¿no? Las unas, como ya hemos visto en el caso de la CECA pastense, ¿no?, el problema de la necesidad de monedar para abastecer al Numancia. Y efectivamente los intereses de un lado y de otro por mantener en Pasto, y los otros intentar llevar a Quito. Incluso hay algunos documentos que refieren que llegado a Tulcán el volante de acuñación, se dispone su regreso a San Juan de Pasto. Eso no encontré yo en el archivo histórico, y no suena lógico de que semejante esfuerzo que demandó el traer la prensa de acuñación haya llegado hasta Tulcán y de ahí se dé la contraorden. O sea, simplemente la prensa de acuñación llegó hasta San Juan de Pasto y ahí se quedó, por lo que ya hemos analizado esta mañana, ¿no? No, esa bibliografía definitivamente no la hay.
Perdón. Disculpa. Sí, discúlpame. Hay bibliografía que refiere que efectivamente llegó a Tulcán. Sí hay. Pero en los archivos que encontré yo, que los busqué y rebusqué, no menciona eso. Y si nosotros analizamos, lógicamente, no era dable de que llegue hasta Tulcán, y peor que de ahí se dé una contraorden. Me diga. Sí, sí, o sea, es lo mismo. O sea, si nosotros, sí, si decimos 2 reales, es 2 reales. Si decimos real de a dos, igual. O sea, no hay problema, es solamente una forma de hablar. Reales de a 8 podemos decir, por ejemplo, duros, podemos decir incluso patacones, ¿no? En el real de a 2 hay incluso términos peyorativos que se dice pesetas, pesetitas, o reales de a 2. Ajá. Por supuesto, un peso igual a 8 reales, igual a un duro, igual a un fuerte. Ajá. 4 monedas de esa serían un peso, o un real de a 8. 2, 4, 6, 8, un real de a 8 en el sistema monetario octogesimal. Ujú. ¿Quizá alguna pregunta, alguna inquietud? Con mucho gusto. En la colonia para Quito, no, es que no había necesidad de que Quito tenga casa de moneda en la etapa colonial. A decir de las fuentes documentales, Quito se abastecía con el numerario que venía de Bogotá, con la monedización que venía de Popayán, con… Sí, eso es cierto. Sí, pero políticamente al parecer no hubo ese interés. Consideremos también otra circunstancia. La ceca payense, la ceca de Bogotá, la ceca de Lima, las más cercanas por así decir, tenían la materia prima a mano. Entonces, si Quito no tenía materia prima a mano, ¿cómo podía ser la monedización? Y de hecho, la crisis obrajera fue realmente calamitosa acá, ¿no? La desestructuración de los mercados sobre la base de los paños de rebozo incluso sufrieron hubo una competencia desleal entre los paños de rebozo sevillanos con los de acá, disposiciones extrañísimas que se establecieron en el tiempo de la corona española para prácticamente desmantelar al sistema obrajero de acá de la Sierra Centro y quizás hasta norte de lo que por ahí es Ecuador. Sí, por la base de impuestos. Exactamente. Muchas veces hay algunas relaciones interesantísimas, eso me parece que Rosemary Terán apunta, de que aquí se volvió en algún momento al sistema del trueque y los tianguis y demás, ¿no? La monedización era relativamente pobre, pero vuelvo a decirlo, si Quito no tiene cerca elementos como minas y demás para poder proveer de la materia prima, difícilmente se podía establecer una casa de acuñación. Lima, por ejemplo, tiene una interesante producción, no se diga Potosí, el Cerro, ¿no? El río Barbacoas, igualmente para Popayán y Bogotá, etcétera, etcétera. Las minas que se dan en todos esos territorios son incluso desde la época prehispánica que tenían interesante producción aurífera. Entonces, era importante y de hecho, la estrategia política que estableció la corona española para establecer, en principio, las casas de recogimiento, donde se quintó el metal antes de la producción de la moneda, efectivamente eran que estaban cerca de las minas, el famoso quinto real. Y después del quinto real viene la moneda. ¿A qué me refiero? Que el quinto real o la casa de recogimiento debían estar cerca de las minas. Y Quito, a decir de las fuentes documentales, como sabemos, no había mina. Que no sea evidentemente en Saruma y demás, ¿no? Pero eso funcionó prácticamente como el proceso del quinto real. O sea, la circulación de moneda, la circulación de metal, mejor dicho, sobre la base de la fineza, contenido de oro, contenido de plata, era sobre la base del texto, tejo o lingote devenido de las casas de recogimiento. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? A la orden. Ujú.
Ujú. Ujú. Es interesante lo que refieres porque en efecto hay contextos geográficos que tienen muy marcada su identidad, ¿no? El país de los pastos incluso se lo menciona hasta ahora y esa es parte de su identidad. Estas circunstancias antropológicas han dado lugar a lo que tú refieres, esos focos de resistencia, ¿no? Y bueno, no es tanto como a mi modo de ver, salvo que yo esté equivocado, es una concepción ya personal. Yo pensaría que no es tanto una intención de los pastenses de adherirse al Ecuador, ¿no? Sino más bien de rescatar su identidad a partir de los hechos históricos como esto, el reconocimiento de una casa de acuñación, el hecho justamente de reivindicar la figura de Agualongo, el hecho incluso de sentirse orgullosos del Mopa Mopa, de la famosa laca de pasto y demás, ¿no? Eso va construyendo identidad y va aportando a su proceso de crecimiento como colombianos. O sea, ellos se sienten muy identificados con el tema de su Colombia. Ajá, a la orden. Ya. Ya. Sí, eso sí. Ujú. Reacio. O el país de los pastos también. Ujú. Ah, claro, no llegó. Sí, mira, mira, sí, es interesante eso. Solamente un pequeño comentario ya para… Ya. No niego, hay una similitud de apellidos interesantísima. Hay una suerte de, incluso si conversamos con algunos cercanos, dicen, no, no, es que yo me iba a Pasto a ver a mi tía y pasaba las vacaciones, etcétera, etcétera. Eso es cierto, indiscutible. Pero en cambio hay todo un sortilegio de unas festividades, una incorporación de una identidad que les hace muy pastenses, ¿no? No quiero decir pastuzos, ¿no? Y yo me atreví a decir, siempre sí, a una cercanía de Colombia,
porque se identifican con su café, se identifican con su bandera y demás. Claro, evidentemente siempre va a haber las corrientes de una y de otra, ¿no? Pero Pasto hoy por hoy es Colombia y es parte de su identidad, administrativamente. Muchas gracias. Bueno, y Flores tuvo una estancia en este lugar también muy interesante, ¿no? Como le decía a la novia, me muero de hambre, Chepita. En realidad, también en la misma etapa de Flores, Flores incorpora en el año 30, 31, incorpora para las elecciones, incorpora a esta provincia de Pasto, por ejemplo. Y después el Cauca también pide adherirse al Ecuador. O sea, hay una relación de amor y odio. Más de amor que de odio. Y más bien, bueno, quiero agradecerles, ¿no? Por esta asistencia, y más que asistencia, decía, este intercambio, ¿no? Y en particular también desearles a Carlos, sí, Muchas gracias. una buena también participación en esta convención, Sí, congreso, sí, en convención. de historiadores y numismáticos en Potosí, en Bolivia, va a ser en el mes de octubre precisamente con este tema, ¿no? Este tema que cierra a lo mejor toda también una producción monetaria colonial, ¿sí? Realista, ¿sí? Que de pronto ahora hay una serie de historiadores que están también indagando y recuperando toda esta etapa que quizás también toda la historia hecha por también los republicanos, pues también quisieron quizás borrar o ignorar, ¿no? Y me parece siempre interesante también indagar sobre estos otros aspectos que a veces han estado como en una etapa media oculta, media quizás porque no es del honor y la gloria de estas gestas patrióticas, ¿no? Entonces me parece interesante todo también la figura de Agualongo, en el cual algunos dicen que es un indígena. Sí, mestizo. Indígena, un mestizo, indígena, y que llega a ser brigadier general, incluso no lo llega a saber. Cuando le fusilan, Fernando VII lo había hecho brigadier, En Popayán. eso no lo supo, por ejemplo. Un hombre que era un pintor, Ujú. pintor al óleo, de la escuela también como quiteño, y que se hace soldado, llega a ser desde soldado hasta brigadier, ¿no? Defendiendo estas tierras por una fe, sí, a la corona española también, porque por eso el otro día decíamos no hay ecuatorianos o españoles, sino son realistas y patriotas. Exactamente. Pero todos eran también ciudadanos de estas tierras, ¿no? Entonces también quería aprovecharle para invitarles, sí, el 22 de septiembre tenemos un nuevo conversatorio, ¿sí? Con la arquitecta Inés del Pino para presentar una ruta que queremos hacer relacionada con este paisaje cultural que nos está reuniendo. Carlos mencionó algo, antes de entrar en el tema quería mencionarle algo, ¿no? Y muy particular que en un principio quería, porque él también es el gestor, ¿sí? De esta reliquia que tenemos aquí abajo. En varias de su parte de su conferencia mencionó la prensa volante, o sea, trasladar esto, evidentemente los punzones, todas estas cosas a lo mejor lo podrían echar en un jolongo o una cosa, pero trasladar la prensa volante, eso era cosa seria, ¿no? Desde Popayán hasta Quito. Y precisamente esta prensa volante que nosotros tenemos aquí, una reliquia, ¿sí? Carlos conoce toda la historia alrededor de eso, de cómo el Banco Central del Ecuador recupera esto de un taller de mecánica que estaba, ¿sí? Que estaba y que no se había convertido en chatarra simplemente porque quizás el mecánico le dio un uso como prensa, ¿no? Y esto es un tema interesante que creo que merece una publicación. Esto es una reliquia que tenemos aquí, porque esta es la prensa volante que se trajo a Quito, ¿sí? Para la Casa de la Moneda de Quito. Y que también por el desconocimiento, quizás lo que ahora se llama el know-how, no había, y estos payenses no nos querían asesorar, evidentemente hubo que buscar unos diplomáticos de Lima asesoría a eso. Este tornillo se partió en varias ocasiones y entonces hacía que las monedas tenían que hacerse aquí como era en la etapa del siglo XV o siglo XVI, ¿sí? A martillo. Sí, es bien interesante, gracias Eladio, el tema. En verdad, cuando estábamos en la fase de construcción del Museo Numismático,
teníamos un espacio que el anhelo entre Roberto Cárdenas, el museógrafo, y mi persona era que nos encontráramos en el camino con la prensa de acuñación. Eso era lo que conversábamos mientras hacíamos, ¿no? Pero yo le decía que eso es efímero, que incluso las relaciones hablan que alguna vez se vendió como chatarra y que simplemente habrá acabado fundido. Bueno, fueron pasando un poco de tiempo y al rato Roberto, por la avenida de la prensa, pasando la calle Carlos V, me parece que es, a la derecha, había un taller mecánico que hacía tubos de escape. Roberto vivía por San Carlos y me dice, vi la prensa de acuñación, y me trajo unas fotografías. Y yo digo, qué bestia, o sea, es increíble, o sea, uno a veces pide las cosas y se cumplen, ¿no? Hay que tener cuidado con los deseos. Ya. Fuimos a ver la prensa de acuñación. En ese tiempo estaba aquí trabajando un técnico numismático, William M. Yad, con quien estábamos haciendo la catalogación de las monedas de la bóveda del oro del Banco Central, libras esterlinas, etcétera, 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 ¿no? Y nos fuimos con él porque, bueno, estamos hablando de aquí hace unos 15 años, 18 años, ¿no? Fuimos a ver la prensa de acuñación, era un aparato todo pintarrajeado con pintura de ferretería, lleno de puntos de suelda, hecho pedazos. Y trabajaba, tenía su torque para hacer tubos de escape, era como sacabocados. Entonces le dijimos, vea, ¿sabe qué? Estamos haciendo este museo, véndanos. Estuvo reacio. Después, varias veces, fueron meses de negociaciones. Después nos dice, bueno, sí, ya les quiero vender, pero yo quiero una máquina que hace exactamente lo mismo que la prensa de acuñación. Yo quiero que el Banco Central compre esa máquina y simplemente yo con eso me doy por satisfecho. Ya. Nos vamos a, no sé si ustedes recuerden, Ecuatoriana de Maquinarias, que había por el norte de Quito, cerca de los parques de recuerdo, ¿no? Y dice, yo quiero esta máquina, y no me creerán que era una máquina del tamaño de toda la sillería que tenemos aquí. Enorme, una maquinota grandota que valía millones de sucres en aquel momento, ¿no? Y yo me fui en ese tiempo, me acuerdo, con el director cultural, era José Murgueitio, y le dijimos, vean, el Banco Central no puede pagar eso, o sea, una cosa es que efectivamente usted tiene el bien cultural, pero tampoco es que nos abuse de esa forma, ¿no? Entonces un poco nos enojamos. Hablé con Magdalena Gallegos de Donoso, que fue directora de Patrimonio Cultural, que lamentablemente ya no está con nosotros. Le comenté el tema, ¿no? Y ella me dijo, Carlos, deja nomás y voy a mandar a alguien para declararle patrimonio. Fueron delegados de Patrimonio Cultural, le dijeron, vea señor, ¿sabe qué? ¿Tiene usted el documento mediante el cual compró al municipio de Quito el volante como chatarra? Sí, claro, indicó. ¿Cuánto pagó? 100 sucres. Muy bien, el Estado ecuatoriano le va a reconocer lo que usted pagó, los 100 sucres. ¿Quiere eso o le declaramos patrimonio y entregamos al Banco Central? No, es como, bueno, fue un poco radical, ¿no? Había que ser más tinosos. Entonces, en efecto, hubo una reunión en la que ella estuvo en otro talante y, si no mal recuerdo, yo había establecido en la planificación operativa, en la planificación presupuestaria de ese año, el volante de acuñación sobre la base de lo que pensamos que en aquel tiempo era lo justo, si no mal recuerdo fue de 2,5 millones de sucres. No era malo, tampoco era demasiadamente caro, ¿no? Recordemos que estamos hablando más o menos del año 99 al 2000, no era una suma mala. Pero para nosotros es eso, es parte de un importantísimo patrimonio cultural. Inmediatamente a eso la prensa de acuñación vino acá con un problema terrible. O sea, trasladar eso sí que fue terrible, ¿no? Venimos en un camioncito que se rompió las ballestas del peso que tenía. Llegó acá y empezó un tema que resulta un poco amarillista para comentar ahora, pero ya pues vale la pena decir porque incluso hay un documento bibliográfico. Nació de ahí el famoso fantasma del museo. Vino el famoso fantasma del museo, sacaron un librito, empezaron escenas o mejor dicho, vivencias del personal de seguridad, de las personas que estaban contratadas para armar el mobiliario del museo, que efectivamente fue Metálicas Gordón, doña Mónica Gordón, no sé si ustedes recuerden, bueno, del AUCAS creo que era, ¿no? La presidenta del AUCAS, sí, ella justamente fue la que hizo este mobiliario. El personal dio y reportó varias dificultades, los problemas no sé si hasta ahora estén, porque hasta cuando yo estaba aquí en el museo efectivamente había constantes reportes de los famosos fantasmas, todo el mundo se quejaba,
Yo trabajaba aquí hasta las 12, nunca le encontré al fantasma. No sé qué es el espíritu de Sarasa De Guillermo o Jameson. de William Jameson. Sí. Incluso sí, ya bueno, ya nos soltaron la lengua. Alguna vez me refirieron, es que entró un señor con una capa gris hasta abajo, un sombrero de tocado y barba. Y yo tengo la foto de Guillermo Jameson. Y dijeron, él es el que entró. Entonces de ahí quedó que efectivamente es el ensayador de la Casa de Quito y su último director, don Guillermo Jameson. Bueno, y hablando precisamente de estos espacios, ¿no? De fantasmas y cosas así, no de fantasmas, pero sí para hacer un análisis, una valoración de los aportes arquitectónicos y simbólicos que tienen estos edificios, ¿sí? Ustedes están en estos momentos aquí ubicados en una sala emblemática, ¿sí? De este edificio, con también una importancia histórica grande. O sea, aquí se reunía la Junta Monetaria, aquí se reunía el que fue presidente del Ecuador, Nectalí Bonifacio Caso, aquí en los finales de los años 20. Y precisamente para analizar estos elementos arquitectónicos, los invito, ¿sí? El 22 de septiembre a las 11 de la mañana, la arquitecta Inés Espino, que es una estudiosa muy rigurosa, ¿sí? Del patrimonio arquitectónico histórico, ¿sí? De Quito y del Ecuador en general, va a dar un conversatorio sobre este tema, ¿no? Son una ruta Durini que queremos lanzar, ¿sí? Que son dos edificios y un monumento, ¿sí? Uno es el antiguo Círculo Militar, que también fue realizado por el arquitecto Francisco Durini, el monumento a los héroes del 10 de agosto de 1809, que está en la Plaza de la Independencia, que también fue implementado por esta familia de arquitectos que se radicaron en el Ecuador, y este edificio donde ahora les cobija, ¿no? Que es el antiguo Banco Central del Ecuador, la sede por más de 40 años que estuvo acá, hasta que se pasó al edificio La Alameda, que también dice que hay fantasmas. Muchas gracias.